El mundo de las adicciones es un entorno complejo, amplio, que incluye muchas variables y mucho más cotidiano de lo que podamos imaginar. Es interesante, de hecho, indagar en qué momento un comportamiento que aparentemente considerábamos lúdico pasa a convertirse en una adicción que nos condiciona la rutina. Sin llegar, de hecho, a casos extremos, es popular el término de consumo ocasional, un eufemismo con el que al final matizamos de alguna manera una dependencia de la que rara vez tenemos el control. Podemos hablar de adicciones a las drogas, al juego, al tabaco, al alcohol, a la pornografía, a las redes sociales. Por eso hoy exploramos cómo nos impacta su consumo en el nuevo podcast de Psiquia. Hola, soy Judith Izquierdo. Bienvenidos a Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. Sandra Sánchez, psicóloga del equipo de Psiquia, máster en drogodependencias. Hoy vamos a hablar de adicciones y consumo ocasional. Vale. ¿Se puede decir que sí, se puede validar el consumo ocasional? Se puede decir y se puede validar. Sí. Hay otro concepto que es el consumo mínimo responsable. Cuéntanos de qué estamos hablando. Es decir, nosotros podemos consumir, evidentemente, y estamos consumiendo más de lo que a veces nos damos cuenta. Es decir, hay drogas legales, como es el tabaco y el alcohol, y hay otras, y todas las pastillas habidas y por haber, pues, las benzodiazepinas, ansiolíticos y demás, que generan adicciones, que no quiere decir que tú las tomes por tal, no. Y luego tienes toda la parte de drogas que no están legalizadas, que están en vías de legalización, que algunas se utilizan como anestésicos en veterinaria o en operaciones quirúrgicas y demás, que acaban utilizándose como consumo recreativo. Entonces, consumo ocasional, por supuesto que existe y lo podemos decir, pero luego existe aquello del consumo mínimo responsable, y el consumo mínimo responsable no existe. Es decir, lo mejor es no hacerlo, no consumirlo, evidentemente. Estamos hablando de sustancias psicoactivas, estamos hablando de una sustancia que traspasa barrera hematoencefálica, estamos hablando de sustancias que acaban modificando nuestra manera de ver las cosas, de concebir las cosas y por ende nuestra manera de actuar y de afrontar las situaciones. Entonces, ¿y qué ocurre para que llegue un momento en el que decimos, bueno, pues es que el entorno, el contexto, solo me pasa con determinadas personas, pero lo quiero dejar, pero no puedo, ¿no? Que siempre es el gran pero no puedo. Correcto, es a lo que lo tengas asociado, es decir, si el consumo que tú estás haciendo, llamámosle adicción o no, porque la adicción ya traspasa otros parámetros más grandilocuentes. Ese consumo, si se relaciona con un entorno de ocio, produce placer, da una recompensa, es decir, forma parte de nuestro circuito de recompensa, que ese existe, y realmente esa recompensa nos agrada, vamos a seguir manteniéndolo. ¿Por qué? Pues porque es algo placentero para nosotros, lo hemos asociado a un entorno de ocio y, ostras, me lo paso bien, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro, la cuestión es cuando ya traspasa ese me lo paso bien y ya empieza a dirigir áreas de tu vida, es decir, empiezas a dejar de hacer cosas empiezas a aplazar cosas empezamos a decir, mira, esto no, esto para más tarde, ¿por qué? Y ahí es cuando empezamos ya a tener los pequeños problemas, porque ya deja de ser algo de ocio y ya nos está dirigiendo nuestra conducta. Ahí empieza el problema con el consumo de sustancias. ¿Es esa necesidad de dejarlo, por decirlo de alguna manera, es intrínseco, nace de las propias personas que tienen ese consumo, vamos a decir, ocasional? ¿Es algo del contexto, de las parejas, de las familias? ¿Se sienten obligados? Yo creo que es todo un poco. Es decir, la persona que está consumiendo es consciente, en principio es consciente, pero como se siente bien, no va a hacerle mucho
digamos, mucho caso. Y cuidado con la palabra esta de no hacerle mucho caso a cómo se siente. Es decir, se siente bien, no tengo por qué modificar determinadas cosas. Sí que estoy dejando de hacer, o dejando de ir, o dejando de leer, o cambiando mis rutinas para poder, pero no acaba de ser del todo consciente. Es decir, si lo encajamos dentro de un ciclo de cambio, y yo me refiero al ciclo de cambio, al ciclo de cambio de Prochaska y Di Clemente, que son esas fases por las que se pasa, ¿vale? La de contemplación, precontemplación, contemplación, acción y demás, no ve la necesidad aún de cambiar nada. ¿Quién es el que ve realmente a lo mejor la necesidad de cambiar? La gente que está a su alrededor. Si no consume. Ahí está. Es decir, si la gente de su alrededor consume también, tenemos un problema. Pero si la gente de su alrededor no consume y es él el que se está quedando ahí modificando sus rutinas para, la gente de su alrededor es la primera que levanta la mano diciendo, chico, que teníamos que hacer esto y no podemos. Oye, que tenías que tal y no podemos. Oye, que... Entonces ahí la familia también es una manera de presión para decir, hey, que se nos está yendo de las manos. ¿Y el hecho de tener esa presión es suficiente? No. La persona que está consumiendo o que tiene consumos o los consumos ocasionales o los que ya han pasado a una faceta más complicada, tiene que ver la necesidad de. Porque si no existe esa necesidad de, si no la veo, si no veo el por qué tengo que dejar de hacer algo que me gusta y me es placentero, difícilmente vamos a conseguir una adherencia y a continuar haciendo las cosas. Tampoco podemos ligar el hecho de voy a dejar de consumir porque me lo están diciendo. Es que yo por mi pareja hago lo que haga falta y ella me ha dicho que tengo que dejarlo. Y tú dices, no, es que en el momento en que la persona que te ha dicho para el carro no esté, tú ya no tienes el motivo para continuar. Es decir, tiene que ser algo que veas la necesidad para, no porque vienes amenazado, o porque vienes obligado, o porque vienes con un ultimátum, que muchas personas vienen por ultimátum, ¿no? Es decir, o te pones manos a la obra o aquí lo dejamos ya. Entonces, bien, para arreglar. Entonces dices, esos ultimátums no acaban. ¿Por qué? Porque ponemos en una balanza el beneficio que obtengo consumiendo o lo que me mantiene sin consumir. No está clara la elección. ¿Hay algo detrás del consumo? Sí, es decir, el consumo, por el, vamos a llamarlo mal vicio, ¿vale? Vamos a llamarlo mal vicio. De consumir es muy poco el porcentaje. Siempre hay algo que acaba llevándote a no querer ver una realidad. Es decir, no quiero ver la realidad que tengo en casa, no quiero ver una realidad laboral, no quiero ver la realidad social que puedo llegar a tener. ¿Por qué? Porque consumiendo soy más divertido, porque consumiendo hablo más, me relaciono mejor con la gente, me aceptan más, soy más aceptable, soy una versión más aceptable de mí mismo. Qué difícil, ¿no? Es complicado. La cuestión es que no sabemos que esos consumos, o que el consumo se nos vaya de las manos, acarrea muchas veces muchas consecuencias sociolaborales. Es decir, a veces muchos accidentes laborales están detrás de un consumo. Y dices, es que y ya no me meto en el gasto que puede llevar a que esto se lleve a cabo porque tenemos un accidente laboral y, oye, hay que contribuir social y médicamente detrás, porque evidentemente ha habido un consumo, no has podido controlarlo y se te ha ido todo de las manos y hemos tenido lo que hayamos tenido, ya sea conduciendo, ya sea manejando maquinaria, ya sea lo que sea. Entonces, a veces perdemos esa parte o no la vemos y solamente vemos la parte más directa, que es las consecuencias familiares, las consecuencias económicas, evidentemente, y las consecuencias de cambio de rutina y de hábitos que nos puede conllevar a ganar o perder gente a nuestro alrededor.
¿Puede ser que esos consumos se den solo en determinados contextos o con determinadas personas? La eliminación, o sea, el salir de esos contextos o de estar con estas personas, podría ayudar a reconducir. De hecho, es una de las cosas que se les pide. Es decir, cuando haces una sesión, cuando vienen a consulta y demás, dice, eres consciente que yo te voy a pedir lo mismo que te va a pedir un médico especialista si tiene que darte medicación de refuerzo o un psiquiatra que tenga que darte medicación de refuerzo para poder salir de aquí. Lo primero que te va a decir es, fuera el entorno que te está propiciando que hagas esto, fuera amistades que te conlleven a hacer esto, no tengas contacto, no fuera dinero, fuera la posibilidad de acceder a vender cosas para comprar. Es decir, hay que tener... ¿Y cómo se gestiona eso? Es complicado, pero se necesita ayuda de la familia. Normalmente se necesita ayuda de la familia porque evidentemente hay que controlar una serie de cosas y la familia es quien mejor o peor lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor, por unos intereses o por otros, por unas consecuencias o por otras, la familia tiene que ayudar. O sea, al final son personas importantes, ¿no? Relevantes en hacia dónde se va a ir o si se va a conseguir o no. Pero a veces es un huir de la realidad. ¿Cómo suele ser ese tratamiento terapéutico? O sea, nos llega una persona, yo consumo determinadas drogas, tú sabes mucho más de eso, es un mundo ya complejo, amplísimo. Es muy complejo. ¿Por dónde se empieza? Preguntando cuándo se empezó. Es decir, ¿qué es cuando empiezas? Cuando empiezas normalmente siempre es en la adolescencia donde se tiene que probar de todo y hacer de todo y tal. Normalmente se empieza. ¿Qué es lo que ocurre? Que de una forma normal y natural, pasada la adolescencia, cuando empiezas el trabajo, cuando empiezas en el mundo laboral, cuando quieres empezar a hacer tus cosas, tu vida, fuera de lo que sería la familia de origen, ese consumo, esa pauta acaba cayendo por sí misma. O debería acabar cayendo por sí misma. ¿Por qué? Porque era una pauta de experimentación y de pasarlo bien y de hacer cosas. Nos toca hacer cosas diferentes porque es una etapa diferente de la vida. Por X razones se mantiene. ¿Qué te hace mantenerla? Entonces, es toda una serie de preguntas orientadas a qué hace mantener eso. ¿Vale? A partir de aquí vamos a controlar los impulsos, vamos a intentar controlar un impulso, vamos a hacer una gestión de control de impulsos. ¿Por qué? Porque hay que evitar esa justificación que en un momento determinado te hace abrir la puerta de casa, salir, comprar y consumir. Es decir, no es el consumo por el consumo, no hay que perder de vista la conducta de consumo que hay detrás. Es decir, hay una intención. Es decir, tú estás planificando, tú estás mirando qué economía tienes, tú estás mirando a quién puedes llamar, tú coges una puerta, tú sales por la calle y tú vas a comprar para consumir. Y eso es una conducta establecida. Amigos, es una conducta de búsqueda y consumo. Aquí hay que frenar esa conducta, con lo cual es una gestión de control de impulsos para gestionar eso, para decirte, cuidado la justificación que te das para hacerlo, porque esa justificación es la que te va a decir o la vas a poder parar o no la vas a poder parar. Para todo ello también damos tips de autocontrol, tips de evitación, prevención, es decir, oye, ¿qué tienes este fin de semana? No, este fin de semana estoy en casa. Bueno, no, es que este fin de semana tenemos una fiesta de amigos, ¿qué tal? Y dices, uy, malo. No, es que vienen fiestas. Son las fiestas del pueblo. Y tú dices, Entonces, tienes que hacer más o menos una conducta de prevención. De decir, hay que poner unos límites y unos topes. Márcate, es decir, no te digo que no salgas. Te digo que a lo mejor, si hablamos, yo qué sé, de decir, hasta las 2 y nos vamos. ¿Te sirve esto? No. Vale. Pues hasta que tal y nos vamos. O una, es que la última es peligrosa. Aquello de la última y nos vamos es bastante peligroso. Pero bueno, es decir, es orientar todo a dar tips
para intentar evitar esa situación. Al final tiene un punto de compromiso personal importantísimo. De ahí decíamos que si no ves la necesidad, todo eso realmente al final no lo acabas cumpliendo. Claro, porque lo fácil es recaer, ¿no? Sí, hay que diferenciar lo que es el consumo puntual de una recaída. Es decir, cuando alguien interrumpe, a veces vuelve, porque lo contemplamos, es decir, es posible, hay toda una conducta establecida de mucho tiempo que te empuja a hacer eso. Entonces no es lo mismo un consumo puntual a una recaída. Una recaída es cuando ya lo vas manteniendo. Un consumo puntual es, mira, oye, he salido de fiesta, he consumido, pero desde que consumí en esa fiesta no he vuelto a consumir nada más. ¿Qué diferencia hay entre estos patrones de conducta y la adicción? En la adicción es ya a gran escala, es decir, la adicción nos está haciendo perder, como aquel que dice, el norte. Ya el consumo guía a la persona. Ya no es que busque o modifique determinados hábitos, sino que realmente solo el consumir ya está guiando mi conducta. Por consumir haré prácticamente de todo, casi todo, y voy a ser muy bestia, pero venderé incluso hasta a mi madre si hace falta. Literalmente. Entonces es consumir, ¿para qué? Pues para obtener quizás la misma sensación que la primera vez que consumí, pero contando que no estoy ni en el mismo contexto, ni mi cuerpo es el mismo tampoco porque no tenía sustancias, ni la reacción va a ser la misma. Entonces, cada vez para obtener o revivir la primera sensación del primer consumo, vas a necesitar más y más cantidad y más a menudo. Entonces, ahí es cuando se nos va de las manos. Se nos va de las manos económicamente, se nos va de las manos familiarmente, se nos va de las manos laboralmente. Es decir, realmente tenemos un problema ahí de los grandes. Es decir, llegamos a una desorganización muy importante. ¿Cómo puede ayudar el entorno, la familia, pareja, amigos? Con el compromiso de ayudar. Hay que tener en cuenta que no solamente es que la persona deje de consumir. A la persona se le han justificado muchas conductas, muchas decisiones y muchas situaciones se las han justificado como que, mira, esto estaba consumiendo y he tomado esta decisión. Pero es que luego hay que tomar decisiones, sí. Es decir, una vez dejas de consumir, que la familia tiene que ayudarte, es un gran apoyo, es decir, tienen que estar contigo y apoyando el tratamiento que te tengan que dar, porque a veces no solamente es psicológico, a veces también es a nivel farmacológico. Entonces necesitamos una adhesión para que esto salga adelante. Pero es que después esa persona se tiene que acostumbrar a actuar y a tomar decisiones sin el amparo de esa cortina o esa justificación que daban las drogas. ¿Se puede prevenir? ¿Hay trabajo de prevención para evitar que esto ocurra o no comenzar ni siquiera? Sí, los colegios tienen en las aulas, en los colegios, los ayuntamientos, a nivel de políticas municipales, locales, incluso a nivel de políticas grandes de gobierno, existen múltiples campañas de prevención y demás, pero... ¿Qué se puede hacer en casa? Estar atentos. ¿Cuándo? Desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos. Afortunadamente la adolescencia está para experimentar y para experimentarlo todo o casi todo. Entonces, si de la propia persona no nace, sabemos que algún compañero, algún amigo de algún compañero, algún familiar, algo que ven dentro de la propia familia también. Es decir, hay familias que se ha seguido consumiendo y los hijos han nacido en entornos de consumir. Es decir, hay personas, yo recuerdo en toda la época de la heroína con la metadona y demás, la metadona se les estaba dando a las madres gestantes porque había que quitar la heroína de allí y tú dices, pero existe, sí, igual que hay personas que no pueden dejar de fumar incluso estando embarazadas, es decir, existe, sí, hay que hacerlo. No se trata de prohibir, ¿no? Es un tema de educar. Se trata de educar y se trata de que tenemos que estar atentos
a nuestros personajes más jóvenes. En la vida adulta igual, en la vida ¿no? adulta, O sea, en la vida adulta exactamente igual. Hay gente que ha accedido al consumo de sustancias de adulto porque no lo ha experimentado de joven o de pequeño y ha decidido que de adulto también. O sencillamente es que hay que salir de esta realidad que nos invade, que no nos gusta, que no sabemos cómo cambiarla, y es una manera de poder sobrevivir a ella en algún momento. Entonces, bueno, pues... Sí, porque al margen de todo esto que estamos comentando, claro, hay muchas personas que lo viven o conviven con ello a disgusto. Correcto. Les gustaría que esa conducta dejase de repetirse. Obviamente no vale con deja de hacer esto, pues no funciona. Pues como qué puede hacer, o sea, qué puedes hacer si estás en ese papel. Es un momento a veces de adormecer los sentidos. Es decir, necesito parar de sentir, o necesito parar o que pare el dolor muchas veces. Es decir, hay una situación que me duele, necesito parar el dolor de la situación, el dolor emocional, el dolor físico, el dolor... Necesito que pare de alguna manera, porque no puedo estar sufriendo siempre. Y ahí está, y es fácil. Y es fácil, es decir, se le ofrece. No hace mucho estaba haciendo una charla sobre drogas en un instituto, un centro de formación y demás, y estaba hablando pues que era peligroso porque nos acercábamos a época de exámenes y que había a veces hay la intención de ayudar a los jóvenes a ayudar o a sobrellevar los exámenes con anfetaminas. Me decían, es que no son buenas. Y tú dices, no, estamos hablando de una sustancia psicoactiva. Todo lo que pase por la barrera hematoencefálica y aparte y acabe modificando tu conducta, no es bueno. Pero están al alcance, y tú dices, ¿se le está recomendando anfetamina a un joven para aguantar exámenes? La normalización. Ahí está. Vale. Y bueno, por ir un poco acabando, ¿qué recomendación le podemos dar a estas personas que necesitan ayuda o que buscan ayuda y ya están en esa fase de quiero acabar con esta conducta? ¿Qué les podrías decir? Que no lo hagan solos, es decir, que puedan hacerlo solos o que crean que pueden salir solos de ahí, no significa que deban hacerlo solos. Es decir, es mejor que tengan un acompañamiento, que sepa cómo guiarlos, que pueda entender el porqué, que sepamos qué hay ahí detrás que no quieren ver o que no se sabe o que está doliendo. Intentemos solucionarlo para intentar salir de ahí. No es fácil, no es fácil. El mundo de las adicciones no es para nada fácil, no es agradable y a veces es duro. Me lo imagino, eso casi siempre. Pero bueno, si hay la intención, ¿no?, y esa voluntad, que es pedir ayuda. Es prevención, básicamente es prevención y pedir ayuda. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Sandra, por vosotros este nuevo vídeo y nos vemos en siguientes oportunidades. Muy bien, muchas gracias.